Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestros hijos, Isaac, quien participará con comentarios y formulando algunas preguntas junto a la mamá, y Alejandro con sus 6 meses de nacido con algunos barbuceos. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática, que tiene por título el libro de Hechos. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a compartirlo y así permitir que otros conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Para dar inicio a este estudio, les invito a que oremos. Padre, ayúdanos en esta oportunidad para entender tu palabra. Rogamos tu presencia y que tu Santo Espíritu nos acompañe e ilumine nuestra mente. La lección número 4 tiene por título Los primeros dirigentes de la iglesia. Y vamos a estudiar básicamente 2 ideas principales. La primera es conocer nuestra historia de fe y la 2, proclamar nuestra fe. Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 6:7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, mi amor, yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿los judíos grecorromanos tenían alguna diferencia con los judíos de Judea? Mi amor, mira, muchos de los que se bautizaron en el día del Pentecostés eran judíos helenistas, es decir, judíos que habían nacido en una nación extranjera, hijos de papá y mamá judíos, pero con una cultura gentil. Esto lo que hacía era que tanto los judíos grecorromanos como los de Judea pues tuvieran algunas diferencias culturales como el idioma. También no eran muy apegados a las ceremonias del templo, como también, es decir, que no, aunque tenían la fe judía, no eran tan radicales como los judíos que habían nacido, criado y educados en Judea. Entonces, por haber vivido en estrecho contacto con los gentiles, naturalmente estarían más dispuestos a comprender el carácter inclusivo de la fe cristiana. Todo crecimiento tiene su traumatismo, y en la iglesia primitiva no fue la excepción, ya que el capítulo 6 de Hechos, el versículo 1, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que trajo para la iglesia fue simplemente un momento de discordia entre los hermanos por una situación muy particular. Pero también es entender que los apóstoles van a lanzar una propuesta en busca de la solución, y está en el versículo 2, donde dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Los apóstoles estaban reclamando su necesidad, su puesto como apóstoles, como enviados, como embajadores. Ustedes saben que la palabra apóstol es simplemente aquel que es enviado a representar a alguien. Pero la necesidad que estaban reclamando los griegos
Entonces pedía que los apóstoles ahora se dedicaran a atender a estas personas en la mesa, a darles la comida, cosa que ellos simplemente dicen: no, nosotros fuimos nombrados por Jesús para ser apóstoles. Vamos entonces a elegir nosotros a unos diáconos, a alguien que sirva en la iglesia, administre la iglesia, pero también participe en la predicación del evangelio. Entonces, con estos 7, los apóstoles podrían seguir predicando la palabra, podrían seguir separando tiempo para orar, para llevar el evangelio a todo lugar, y al mismo tiempo se seguiría atendiendo a los necesitados de ese entonces, en especial a las viudas y a los huérfanos. Como depositarios autorizados de las enseñanzas de Jesús, los apóstoles se dedicaron principalmente a las enseñanzas doctrinales de los creyentes y a la oración, mientras que los 7 se encargarían de las actividades de camaradería en las diferentes casas e iglesias. Los apóstoles entonces colocaron unas características muy especiales a estos 7 para poder ser elegidos. Una es que debían ser hombres llenos del Espíritu Santo, y la otra que debían ser hombres con mucha sabiduría, con buen testimonio dentro de la iglesia, que fueran honorables entre los hermanos. Por esta razón no podía ser cualquier persona, debían ser hombres muy rectos, con un testimonio como cristianos que la gente respetara. Encontramos que cuando los apóstoles y la iglesia nombran a los 7 diáconos, la predicación va a coger más fuerza, la iglesia va a crecer más. Ahora hay 2 frentes, uno que tiene que ver con la camaradería, la atención a los hermanos, la hermandad, la confraternidad, pero el otro frente también podemos identificarlo como quienes estaban predicando el evangelio a todo lugar, en todo pueblo, en toda ciudad, ¿cierto? Y queriendo predicar con toda pasión el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Papá, tengo una pregunta. ¿Qué predicó Esteban que enfureció a la oposición? Hijo, la verdad es que indudablemente la predicación que molestó a los judíos de Judea era la predicación que hacía Esteban de Jesús, ya que predicaba de un Jesús haciendo milagros, ya que predicaba de un Jesús profético, ya que hablaba de la muerte de Jesús y cómo habían estos judíos condenado al Mesías, al Cristo del Dios viviente, al enviado de Dios, al Salvador. Pero también no solo lo había muerto, sino que al tercer día había resucitado y que también había ascendido al cielo. Y esta predicación es la que va a molestar a los de Judea. Hechos capítulo 6, versículos 7 al 10 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí se resaltan varios elementos. Primero, pues que estas personas estaban notando que algunos de sus líderes, algunos de sus sacerdotes estaban obedeciendo ahora a la nueva fe. También hay un elemento, después de escoger a los diáconos y los apóstoles, y cada uno en un frente de trabajo para asistir y para predicar, dice que se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén, y esto también preocupó a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque, claro, si la gente ahora tuviese otra fe, ellos perderían lo que tenían, su poder y todo lo que su religión les ofrecía. También es interesante que dice que hacía prodigios y señales, milagros. También asustó porque esto permitía que muchos otros llegaran a los pies de Jesús. Pero también es interesante que dice que no podían resistir a la sabiduría. Es que es imposible que alguien pueda resistir a la voz.
Es imposible que alguien pueda resistir a la voz de Dios. Y Esteban estaba siendo dirigido por Dios. Por tal razón, es toda la sabiduría del cielo contra la oposición de unos hombres con una mente finita y unos argumentos de igual manera finitos. Como no van a encontrar ninguna razón para condenarlo, porque lo que está haciendo Esteban no es nada contra la ley, entonces el texto de la Biblia dice que ellos buscaron ahora unos falsos testigos con el fin de acusarlo ante el Sanedrín y que fuere condenado a la muerte. Entonces dice que dijeron los falsos testigos que este hombre, Esteban, había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Al decir eso, entonces estaba diciendo que estaba blasfemando contra la ley y el templo. Recordemos, la ley y el templo son dos puntos más importantes para la cultura judía. Aún en el caso de que hayan sido malinterpretadas las palabras de Esteban o que hayan tergiversado sus palabras con una intención y que hayan inducido a testigos falsos a hablar en su contra, las acusaciones no eran del todo falsas, como sucedió con Jesús. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Aunque tal vez muchos creyentes judíos de Judea todavía estaban demasiado apegados al templo y a las prácticas ceremoniales y tenían dificultades para abandonarlas. También es cierto que Esteban, siendo un creyente helenista que había sido criado, educado en otro lugar distinto a Jerusalén, comprendieron más rápidamente que la muerte de Jesús significaba el fin de todo el orden del templo, lo que trajo algunas dificultades para la iglesia en su momento. Bueno, yo les hago entonces una pregunta. ¿Hay alguna similitud o semejanza en la acusación levantada contra Jesús y la de Esteban? En Hechos 6:11 se dice que sobornaron a algunos falsos testigos para que dijeran que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. La mera insinuación de que las ceremonias mosaicas habían quedado obsoletas, pues esto sencillamente será considerado automáticamente como una blasfemia para la cultura de la religión judía, ¿sí? Lo que también es que recuerden que cuando hacen la acusación contra Jesús, hacen lo mismo, dicen que acusan de Jesús de haber dicho que iba a derribar el templo donde se adoraba a Dios y que en 3 días lo reconstruiría. Esto para ellos se convirtió en una blasfemia más. Entonces, vamos a encontrar que tanto para Jesús como para Esteban, el Sanedrín busca unos falsos testigos con el fin de buscar una razón para condenarlo a la muerte. Es decir, que la religión judía para su momento era más que una institución corrupta, ya que con el ánimo de satisfacer sus necesidades, su orgullo, su ego humano, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que eso continuara como ellos querían. Debemos entender que la ley y los servicios del templo eran dos de los 3 pilares más importantes para la religión judía. Cuando miramos las palabras, el discurso de Esteban, vamos a encontrar que Esteban en ningún momento se va a arrepentir de su predicación. En ningún momento va a tratar de justificar su fe. En ningún momento va a tratar de que él quede limpio para salvar su vida. Al contrario, se va de frente contra aquellos que estaban queriendo tergiversar, aquellos que querían estorbar, aquellos que no querían aceptar ni permitir que el pueblo conociera la verdad presente para su momento, que era aceptar al Mesías. Y es ahí donde se van a llenar de más ira. Pero Esteban va sin importar las consecuencias, no va a mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Al contrario, va a ser un hombre muy decidido, un hombre muy dispuesto a serle fiel sin importar las consecuencias. Papá, tengo otra pregunta. ¿Será que a Esteban le faltó la prudencia en su predicación?
Hijo, mira, la verdad es que es posible que le haya faltado prudencia a Esteban en su predicación. Sí es posible. Pero también es cierto que se debe predicar la verdad sin temor a las consecuencias. Recuerda que Jesús dijo que el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y Esteban entendía esto. Entonces, ¿por qué tener miedo de predicarle al mundo lo que debes saber? Más que lo que el mundo quiere escuchar, se le debe predicar lo que el mundo debe saber y tiene que ver con la necesidad de reconocer su pecado, con la necesidad de aceptar a Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida. Por tal razón, yo creería que Esteban en su momento dio un mensaje de mucha autoridad, dio un mensaje muy oportuno para su momento, solo que el pueblo no estaba preparado para escuchar ese tipo de verdades y se llenaron de más orgullo que de razones. La parte más interesante de la experiencia con Esteban que se relata en el libro de Hechos, creería yo que es cuando en el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto lo que trajo fue simplemente, dice que al llegar Esteban a este punto, se produjo la reunión de un tumulto entre los oyentes, cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo. El sacerdote rasgó sus vestiduras fingiéndose horrorizado. Mi hermano, qué alegría la de Esteban en ese momento especial, en esa crisis por la que él estaba pasando en ese momento. Dios le permite, Dios abre sus ojos y le permite mirar el cielo, mirar al trono, mirar a Dios, mirar a Jesús y Jesús a la diestra de Dios Padre. Es supremamente emocionante uno estar en ese momento y Dios permitirle dar esto. Le dio más seguridad que él no estaba equivocado y que estaba haciendo las cosas correctas. De hecho, entendemos que para una persona que blasfemaba en Israel era ocasión para una lapidación. Aunque no queda claro si Esteban fue condenado a muerte o simplemente linchado por una multitud de fanáticos que estaban queriendo defender una posición de unos poquitos que manipulaban a la gran multitud para atacar al cristianismo. El triunfo de Esteban produjo en Israel, el triunfo sobre Esteban provocó una gran persecución en Israel, una masiva contra los creyentes en Jerusalén. Dice en el capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, un hombre usado por el enemigo que iba y mataba, sacaba a los cristianos, los torturaba buscando que negaran su fe. Pero luego vamos a entender qué pasó con ese muchacho llamado Saulo. De hecho, al dispersarse, yo diría que Dios usó la persecución en ese momento para obligar a los cristianos a abandonar Jerusalén, a irse por las otras ciudades, por Samaria, por Judea, por cada ciudad, pueblo, nación que iban encontrando. La persecución venía detrás, había que huir, pero a medida que huían, también iban predicando el evangelio, y eso es lo hermoso, y es donde da pie para entender que Dios estaba usando la persecución para que la iglesia no se quedara estancada en Jerusalén queriendo ganar a judíos, sino que también se ganaran a los gentiles para el evangelio de nuestro Dios. Los samaritanos eran unas personas que podríamos decir que eran medio israelitas, porque ellos primero eran monoteístas, dos creían en el Pentateuco. Pentateuco son los libros escritos por Moisés.
se circuncidaban, esperaban al Mesías. Eran prácticamente, de hecho, habían salido de la religión judía. Pero ¿qué ocurre? Que los judíos consideraban que la religión de los samaritanos se había corrompido, lo que significa que los samaritanos no tenían ninguna participación en las misericordias del pacto de Israel. De hecho, cuando los discípulos iban huyendo por la persecución que se vino en contra de los creyentes, fueron a Samaria y se van a dar cuenta que los samaritanos aceptan el evangelio. Asombrados le van a pedir a Pedro y a Juan que vayan a evaluar la situación en Samaria. Van a llegar a Samaria y van a encontrar que la iglesia está creciendo en este lugar. Sin embargo, luego también vamos a encontrar a partir del versículo 26 hasta el 39, Felipe, uno de los diáconos que habían sido elegidos, se va a encontrar con un hombre, con un etíope, un eunuco. Y después de darle un estudio bíblico, este hombre va a pedirle a Felipe que lo bautice. Lo va a bautizar. Y es aquí donde podemos considerar que es donde se empieza a ganar almas para el reino de los cielos de una nación distinta a Israel. Porque seguramente que este etíope había llevado el evangelio hasta Etiopía. Lo que hace más interesante la experiencia para los discípulos. Aquí debemos entender, y es que la lección de esta semana simplemente nos dice que debemos predicar el evangelio sin miedo, sin temor. Que los primeros dirigentes de la iglesia anunciaron el evangelio sin importar las consecuencias. Lo mismo debemos hacer tú y yo hoy. El mundo nos puede infundir miedo, pero entendamos que arriba hay un Dios poderoso, dueño de la vida. Y si tú y yo perdemos la vida por predicar el evangelio, no debemos tener ningún temor, porque un día Dios nos dará la recompensa de la Canaán celestial. Hermano que ves este video, entiende. Cuando el pueblo de Dios vuelva a la piedad y fidelidad de la iglesia primitiva, también se levantará el espíritu perseguidor de la antigüedad. A Dios le agrada que nosotros, sus hijos, le seamos fieles sin importar las consecuencias. En esta oportunidad hemos estudiado la lección número 4, que titula Los primeros dirigentes de la iglesia. Y hemos estudiado básicamente dos ideas principales. La primera, conocer nuestra historia de fe. 2, proclamar nuestra fe. Oremos. Amado Dios, Padre, te queremos agradecer por esa oportunidad que tú nos das. Permítenos crecer en la fe y estar dispuestos a anunciar el evangelio en todo lugar, pueblo, nación, tribu, lengua, pueblo, y que todos y nadie tenga excusa el día cuando tú vengas en las nubes de los cielos a buscar a tu iglesia. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.